doy paso a la primera ponente del día, que es Luisa Barbosa, que es miembro del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra y es la responsable dentro de este grupo del proyecto Greco, y yo creo que tiene una visión fundamentada y luego podría decir hasta entusiasta del concepto de Responsible Research and Innovation, la investigación e innovación responsable, que yo creo que sí que es un marco muy apropiado para seguir avanzando en el proceloso mundo de la ciencia abierta. Así que tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos, por esa introducción, y de nuevo agradecer tanto a la Politécnica, a la Comunidad de Madrid, a Greco, e incluyó un proyecto más que se llama Fit for RI, que nos ofreció fondos adicionales para organizar este evento. Ahorita mismo se están repartiendo unas cartas porque yo quiero que iniciemos esta sesión haciendo una reflexión justamente, ¿no? Hemos visto la importancia que dan las instituciones al tema de la ciencia abierta, y en esta sesión de, como la hemos llamado, de calentamiento, de warm-up, queremos es poner un marco bastante amplio y bastante reflexivo sobre un concepto que es un tanto más abstracto que la ciencia abierta y que es la investigación y la innovación responsables. No sé si todos tienen ya las cartas. Bien, entonces para iniciar esta reflexión, yo quisiera que cada uno leyera su carta y comentara en 5 minutos, 3 minutos con el colega del lado sobre su opinión al respecto. Lo que aparece aquí se refiere o habla de la responsabilidad en ciencia o no. Para eso les doy 2 minutos para que discutan y continuamos. Y lo que propongo con esta pequeña encuesta de una pregunta es que escriban en una palabra o en 2 palabras que definan un concepto, y según la discusión muy breve que tuvieron, ¿cuál es el concepto clave de la responsabilidad en investigación e innovación? Si puedo ampliarlo tanto. Empezamos a ver ya respuestas. Tal vez voy a ocultarlas para que no haya sesgo. Ética, vemos que se está repitiendo ya. Conciencia, conexión con la comunidad, escuchar, confianza, diálogo, progreso, transparencia, desarrollo. Transparencia, el tamaño de las palabras indica cuántas personas han respondido lo mismo, ¿no? Entonces vemos que ética, transparencia, desarrollo, honestidad. Legalidad. Apertura. Bueno, vemos cómo esta nube de conceptos es compleja. Tiene mucha información, muchos conceptos relacionados, y justamente a lo largo de los siguientes 30 minutos vamos a explorar todos los diferentes, no todos, pero vamos a intentar hacer una aproximación a los diferentes aspectos de la investigación y la innovación responsables. Me permito entonces volver a la presentación e iniciar con lo que sería enmarcar el concepto de investigación responsable, y esto para también iniciar la sesión con una visión más amplia de lo que sería la ciencia abierta, que veremos cómo se relaciona con la investigación y la innovación responsable, o como la llamamos en el campo RRI, así la llamaré de aquí en adelante para acortar, y cómo la responsabilidad en la innovación y la apertura va más allá
de los datos abiertos y del acceso abierto a publicaciones, ¿no? En este caso, el enfoque que le daré a estos 30 minutos es apertura a la sociedad, ¿no? Que es uno de los conceptos principales de la RRI. Como bien dijo Carlos, yo trabajo en el Centro de Estudios de Ciencia de Comunicación y Sociedad de la Pompeu Fabra, y en ese sentido trabajo como una embajadora de la RRI enfocada a la participación de la ciudadanía, ¿no? Y este concepto surge a través de reconocer que la ciencia y la tecnología, por supuesto, genera conocimiento, genera bienestar y contribuye al desarrollo, pero en ese sentido presenta o plantea muchos dilemas éticos, plantea la toma de decisiones complejas y genera nuevos retos, ¿no? Entonces, en esa definición o en esa toma de decisiones se plantean muchas preguntas o surgen muchas preguntas. Algunas de ellas están relacionadas con el qué y con el cuándo. Esto es lo que se conoce como la agenda científica, ¿no? ¿Qué investigamos? ¿En qué innovamos? ¿Hacia dónde van los recursos? ¿No? ¿Qué recibe financiación principalmente? ¿Cuáles son las prioridades o qué cosas pueden esperar? Y otras preguntas se relacionan con el cómo, ¿no? Se está considerando el impacto de una investigación, se considera el impacto de una línea de investigación o de una innovación, se trabaja en la anticipación de este impacto y se ajusta el proceso de acuerdo a lo que se reflexione. ¿Será que se consideran los valores sociales para definir las líneas de investigación? Se considera principios éticos, que igual en ciencia estamos bastante familiarizados con el término de ética y hay comités de ética, pero se consideran los valores sociales, eso está incluido. Se consideran aspectos como la sostenibilidad, ¿no? Como el impacto al medio ambiente. Se incluyen otros campos u otras disciplinas científicas en este proceso de toma de decisiones, se comparte la información con otras disciplinas, se comparte la información con otros actores, ¿no? O grupos de interés, que sería lo que conocemos como stakeholders. ¿Y será que se consideran todas estas opiniones diversas, ¿no? Entonces, todas estas preguntas juegan un papel importante para la toma de decisiones. Pero la manera en que se hace tradicionalmente en ciencia es, si me permiten presentarlo de manera simplificada, a través de 3 vías. La primera es un ente con capacidad de financiación, como los gobiernos o incluso los centros benéficos en otros países más que aquí en España, las agencias financiadoras, determinan una prioridad y destinan fondos a esa prioridad y los investigadores aplican para acceder a estos fondos. En el segundo caso, los investigadores o un grupo de investigación o un instituto recibe fondos sin haber determinado específicamente los objetivos y dentro del instituto se decide en qué se invierten estos fondos. El tercer camino sería un negocio o alguien con interés comercial, como las compañías o inversores, establecen sus prioridades y financian investigaciones específicas que responden a estas prioridades. Entonces, por supuesto, dependiendo de la vía que se tome, los criterios para esa toma de decisiones varían, ¿no? Puede ser la contribución al conocimiento, puede ser la necesidad de resolver grandes problemas, lo pongo así de abstracto, las posibilidades de generar lucro, tanto individual como a nivel de un colectivo, de una industria, de una empresa, la contribución al desarrollo económico de una región, la excelencia científica, y la ponemos entre comillas porque ya hablaremos de qué es lo que se considera excelencia científica, e incluso criterios estratégicos relacionados con decisiones políticas, ¿no? La gran cuestión que surge es: ¿será que estos criterios son suficientes, o al menos son suficientes si se consideran individualmente? Porque cada uno de los tomadores de decisiones valorará en mayor o menor medida uno de estos criterios dependiendo de sus intereses, por supuesto, ¿no? Entonces yo les quiero presentar algunos casos en los que
evaluamos qué ocurre cuando se considera uno de estos criterios, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de toma de decisiones teniendo en cuenta el mercado o la posibilidad de lucro o incluso de desarrollo económico, ¿no? Pueden surgir dilemas éticos, y ya en un segundo les mostraré un ejemplo concreto, que se relacionen, por ejemplo, con el aumento de la inequidad, de la desigualdad. Puede ocurrir una pérdida de oportunidades en el sentido de que si no se consulta a la sociedad, a los que son los usuarios finales de las innovaciones, de la tecnología, de los productos resultantes de la investigación, pues al final podemos perder oportunidades en ese sentido, ¿no? O pueden ocurrir efectos indeseados, por ejemplo, que haya rechazo una vez una innovación, una tecnología llega al mercado, que haya un éxito inesperado de una determinada tecnología, y esto lo podemos ver si consideramos el ejemplo de los plásticos, un nuevo material muy versátil, muy económico de producir, que en la actualidad nos está generando graves problemas para el manejo de residuos, por ejemplo, o que tenga usos inesperados o perjudiciales para la sociedad, ¿no? En un segundo les mostraré dos ejemplos en este aspecto. Decisiones, por ejemplo, basadas en la excelencia científica, ¿no? Entonces, lo que consideramos excelencia científica al día de hoy se basa principalmente en criterios bibliométricos, en el factor de impacto de las revistas, en el número de publicaciones, ¿no? En las tasas de publicaciones. Y entonces las preguntas que surgen, por supuesto, son: ¿será que esto mide el impacto social de la investigación? ¿Será que los artículos que son más referenciados son los que realmente contribuyen al conocimiento, al avance de la ciencia o a resolver grandes problemas de la humanidad, ¿no? Y vemos que la publicación se ha vuelto un objetivo per se, que esto empieza a ser debatido ya en el 2012 fuertemente en San Francisco, era la reunión de la Sociedad Americana de Biología Celular. Yo creo que se hablará más de esto, porque en ese momento se empezó a decir, bueno, ¿cómo puede ser que el factor de impacto es lo que determina el éxito de una carrera científica? Tenemos que ser mucho más cautelosos con eso, y ahora la declaración para el Research Assessment, para la evaluación de la investigación, se ha vuelto un movimiento global que promueve buscar nuevas métricas para la evaluación de la carrera académica. Eso lo hablaremos más adelante, porque contaremos con la presencia de la directora, de la presidenta de la asociación de la plataforma de políticas para la ciencia abierta, Open Science Policy Platform, que es Eva Méndez, y ellos han trabajado bastante en estas nuevas métricas para la evaluación de la carrera. Entonces, para irnos un poco a los ejemplos concretos, yo les traigo dos casos inicialmente. Uno en el que las decisiones que se toman aumentan la inequidad o potencialmente aumentan la inequidad. Y el caso es lo que se conoce como el 10-90, la brecha en la salud 10-90, que es un fenómeno que se ve a nivel mundial en el que menos del 10% de los recursos destinados a la investigación en salud, a la investigación sanitaria, se destina a países en desarrollo, en donde ocurren más del 90% de las muertes prevenibles, ¿no? Entonces, aquí veo que hay un problema con la diapositiva. Bueno, entonces vemos claro que se está destinando de manera inequitativa de acuerdo a las necesidades, ¿no? El segundo caso es un caso muy conocido, el de los alimentos genéticamente modificados, que es una tecnología que llegó al mercado sin haber incluido, digamos, a la sociedad en el proceso, y al llegar al mercado fue rechazada, principalmente, bueno, aquí en Europa, es el caso aquí en Europa, ¿no? El último Eurobarómetro, que es una encuesta que se hace a nivel europeo sobre biotecnología, es decir, este era específico sobre biotecnología, ocurrió en el 2010, y en este Eurobarómetro se mostró que los oponentes a los alimentos genéticamente modificados superan en 3-1 a los que están a favor, ¿no? Entonces ese es un caso evidente en el que enfocándose en una posibilidad, en un criterio de mercado,
se genera una innovación que es rechazada. Y entonces, antes de pasar a lo que sería el concepto, vale la pena dejar claro que, por supuesto, los cambios dentro del sistema pues son difíciles, ¿no? Entonces yo les traigo una frase muy interesante de un paper, de un artículo, para el valor que justamente reflexionaba sobre el valor de la investigación biomédica. Fue un artículo escrito en conjunto con varias universidades, en Berlín, la Charité, la Universidad de Edimburgo, Stanford, la Universidad de Toronto, y en este decían lo que vemos aquí, lo que leemos aquí, ¿no? Porque la comunidad está liderada, como debería ser, por individuos que han tenido éxito en el status quo ante, es decir, haciendo las cosas como normalmente se hacen. Los investigadores en estadios tempranos de sus carreras pueden juzgar, y tal vez de manera equivocada, que las mejores posibilidades para tener éxito vendrán de trabajar dentro y para el sistema y no de retarlo, no de generar cambios. Entonces, esto creo que hace una buena introducción a lo que es la investigación y la innovación responsable, que busca ser una manera de hacerlo un poco diferente, hacerlo un poco mejor, ¿no? Y este concepto surge a partir de dos fuerzas. Una fuerza que viene desde abajo, de abajo hacia arriba, proveniente de la confluencia entre diferentes disciplinas científicas, pero también de acciones de instituciones de la sociedad civil y del sector industrial también, ¿no? Entonces, estas disciplinas son muy variadas. Hay unas como la ética y la bioética que tienen una trayectoria larga, hay otras mucho más recientes como la innovación abierta, la equidad de género, la evaluación participativa, la participación pública, pero el foco de estas es en la inclusión de los diferentes actores, en el compromiso de la ciencia como un factor social y en los valores y las necesidades de la sociedad, ¿no? Y en esa capacidad de adaptarse y responder a los diferentes contextos, a las diferentes necesidades, además de enfocarse en aspectos, digamos, determinados como el género y la sostenibilidad, ¿no? La otra fuerza que promueve el concepto de RRI viene desde arriba, de arriba hacia abajo, y esta es determinada por grandes organizaciones con un poder de financiación importante, principalmente la Comisión Europea, ¿no? Entonces, el discurso de ciencia-sociedad ha sido bastante promovido en los últimos años, y la RRI se ha integrado como un elemento estratégico, ¿no? Entonces, vemos que en el Horizonte 2020, una de las líneas, uno de los programas es ciencia con y para la sociedad, ¿no? Y dicho todo esto, ¿qué es la RRI, no? ¿Qué es la responsabilidad en investigación e innovación? Bueno, yo les quiero decir de manera sencilla que RRI es un concepto paraguas, ¿no? Involucra muchas cosas, se han hecho muchísimas definiciones. Como en este auditorio no estamos para hacer una academia sobre la RRI, yo les he traído el concepto de la Comisión Europea, la definición de la Comisión Europea, que además se alinea muy bien con ese enfoque hacia la sociedad que quiero darle a esta charla, ¿no? Entonces, para la Comisión, la RRI es sobre todo una aproximación inclusiva a la investigación y la innovación que busca alinear mejor tanto los procesos como los resultados con los valores, las necesidades y las expectativas de la sociedad, ¿no? Y entonces una de las cosas que está en juego con en la aplicación de esto, en el hecho de considerar este concepto, es la confianza pública en la ciencia y la aceptación justamente de las innovaciones, ¿no? Y para definir un poco más, o para ir un poco más en profundidad sobre este concepto sombrilla, la Comisión también, bueno, y bastantes investigadores de la RRI, porque ha habido todo un trabajo teórico para definir, para operacionalizar el concepto, han identificado 4 dimensiones, ¿no? Diversidad e inclusión, en un lado, apertura y transparencia,
anticipación y reflexividad, y responsividad y cambio adaptativo, ¿no? Esas son las 4. Yo creo que hoy nos vamos a enfocar bastante en las 2 que están arriba, en las 2 superiores. Yo empezaré con la diversidad y la inclusión y abordaremos a lo largo del taller bastante sobre la apertura, openness, y la transparencia, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de inclusión y de diversidad, yo les cuento que este tema de la participación ciudadana es cada vez mejor valorado, e incluso revistas de alto factor de impacto como Science y como Nature han destinado artículos sobre la importancia de escuchar, la importancia de involucrarse con el público para hacer ciencia responsable, ¿no? Estos 2 artículos son del 2017 y muestran, y comentan o reflexionan sobre por qué los investigadores deberían involucrarse con la sociedad, ¿no? Y entonces esto nos lleva a lo que sería la escalera de la participación, lo que nosotros llamamos la escalera de la participación, ¿no? ¿Qué quiere decir involucrarse con el público? Bueno, hay muchísimas posibilidades, como vemos aquí, nosotros las organizamos en una escalera desde 0 participación hasta el máximo nivel de participación, ¿no? Abajo, en la parte de abajo tenemos, bueno, por supuesto no se comunica nada, no hay transferencia ni de información ni canales para el diálogo. Empezamos a tener un poco una transferencia unidireccional de la información con las páginas web, con las publicaciones en los periódicos, con estos Open Days que organizan los institutos cada vez más, ¿no? Los días de puertas abiertas, las jornadas de puertas abiertas, con libros, con exhibiciones. Todos estos son estrategias para transferir información. Las redes sociales están consideradas o han sido consideradas como revolucionarias también porque han abierto el diálogo de alguna manera, ¿no? Entonces aquí con las redes sociales se empieza a poder recibir información en el otro sentido, ¿no? Y luego pasamos por la participación ciudadana, el public engagement, desde el nivel informal, es decir, que se organiza sin consecuencias políticas, o en las políticas, no políticas, sino en las políticas de la ciencia y la tecnología y la innovación, que serían, por ejemplo, actividades de movilización mutua y aprendizaje mutuo, cafés científicos, acciones de hazlo tú mismo, bueno, todos estos son actividades que se pueden organizar, que implican diálogo, implican actividad de la ciudadanía. Después tenemos el engagement formal, que conllevaría a un cambio en las políticas, y en este caso tenemos referendos, consultas o paneles de ciudadanos, para finalizar con, que esto sería el nivel más alto de participación, con que los ciudadanos hagan de hecho o cumplan un rol activo en el proceso de investigación o de innovación, ¿no? Entonces en este caso tenemos la tan sonada recientemente ciencia ciudadana, ¿no? Los ciudadanos como investigadores, la investigación basada en la comunidad, la innovación abierta, las tiendas científicas, las science shops. Bueno, entonces, ¿esto qué genera, ¿no? Estas diferentes estrategias de participación o escuchar a la ciudadanía al final, ¿esto qué genera? Bueno, a nivel de comunidad genera un público comprometido, genera actores responsables también para la toma de decisiones, para la generación de opiniones, y genera instituciones responsables también. A nivel de los productos de la investigación y la innovación, pues tenemos que los productos serían aceptados éticamente, idealmente sostenibles para el medio ambiente, ¿no? O sea, sin impacto negativo para el medio ambiente, y sobre todo se producirían innovaciones que sean socialmente aceptadas. Y a nivel social, el impacto de esta aproximación sería una contribución a resolver los grandes retos sociales, que pueden estar, lo podemos ver resumido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿no?
Entonces, las Naciones Unidas han definido 17 objetivos que van desde erradicar el hambre, acceso a buena educación, generar colaboraciones para resolver estos objetivos, acción climática, promover la energía limpia, generar comunidades sostenibles, ¿no? Son 17, me imagino que estarán familiarizados con ellos. Y entonces yo les quiero ahora traer ejemplos que muestren cómo una aproximación desde la RRI puede facilitar o se enfoca por lo general a resolver o a promover estos objetivos o a llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. El primer caso que les quiero mostrar es un proyecto, se llama Reconfigure, como lo ven ahí, que promueve, lo he traído porque el objetivo principal de este proyecto es promover colaboraciones entre los 4 sectores de la sociedad, ¿no? Promover y facilitar estas colaboraciones porque por supuesto son complejas, colaboraciones entre la industria, la academia, el sector público y la sociedad civil, ¿no? Estas colaboraciones se relacionan con el desarrollo de innovaciones y entonces en ese sentido el proyecto se enfoca en el objetivo 17, que es colaboraciones para alcanzar los objetivos, ¿no? Este proyecto maneja 5 experiencias en 5 países diferentes, en donde cada país se está enfocando en un tema diferente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, automatización en la industria, tenemos producción de alimentos, tenemos producción de energía a partir de hidrógeno, tenemos transporte, ¿no? O sea, temas socialmente relevantes. Y lo que busca es, bueno, identificar cuáles son todas las limitaciones que hay o las dificultades que hay en estas colaboraciones y cómo podemos actuar para promoverlas, ¿no? Uno de los casos que maneja este proyecto, que hace parte de este proyecto, es Ideas para el Cambio, y bueno, se los traigo uno porque creo que puede ser el más alejado para el contexto en el que estamos, y 2, pues por mi sesgo evidente, porque es un proyecto que gestiona el gobierno de Colombia, mi país de origen, si no quedó claro. Y es un proyecto en el que el Colciencias, que es el ente, sería el análogo a un ministerio de ciencia y tecnología, promueve la innovación abierta, innovación basada en la comunidad, ¿no? Entonces, la idea es que las comunidades envían sus aplicaciones sobre las necesidades que tienen, sobre qué necesidades tenemos y qué necesidades tenemos que resolver, y el gobierno se pone en contacto con las universidades y con empresas para resolver estas necesidades. Uno de los casos concretos que ha trabajado Ideas para el Cambio es la producción de alimentos de la yuca, la cazaba, que es el componente principal de la dieta de las comunidades indígenas, que además son comunidades aisladas, vulnerables, ¿no? Entonces el proyecto, la necesidad que levantó la comunidad fue decir, ¿cómo podemos producir nuestra cazaba y hacer todo el proceso para transformarla en nuestro alimento? Y que necesitamos energía, ¿cómo lo vinculamos la producción la producción de alimentos con la energía que necesitamos para esto? Entonces, a través de esa colaboración entre los 4 sectores, a lo que se llegó fue a una estrategia para, utilizando energía solar, favorecer la producción de alimentos basados en la cazaba, en la yuca, ¿no? Entonces vemos cómo esto se relaciona, por supuesto, con el objetivo de reducir el hambre, de generar comunidades sostenibles, de justicia y paz, y además de uso también de energías limpias. El siguiente caso es un proyecto que busca generar un ecosistema de Internet de las cosas para las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, esto requirió un esfuerzo importante para incluir a
por supuesto, personas de la tercera edad que conocen sus necesidades en sus hogares, que pueden ser resueltos a través de la tecnología, ¿no? En este caso, vinculando cada dispositivo en sus hogares con el Internet. Y tenemos, por supuesto, el caso de Greco, que escucharemos igual más adelante en concreto, pero que a través de esta aproximación también busca promover justamente las energías limpias, generar acción contra el cambio climático y de nuevo favorecer estas colaboraciones entre los diferentes sectores que son tan importantes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Con esto ya voy a empezar cerrando, porque creo que esta sesión es simplemente un calentamiento, ¿no? Ya los aspectos más concretos los iremos viendo a lo largo del día, pero sí quería cerrar esta charla con un poco unas preguntas más para la práctica, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto, ¿no? ¿Qué nos aporta la investigación y la innovación responsable? ¿Qué nos aporta? Lo primero es ampliar la manera de aproximarse a un problema y en ese sentido también ampliar la perspectiva sobre las preguntas de investigación, generar nuevas estrategias para la investigación, asegurar que nuestra investigación o los productos, sus productos o la innovación o la tecnología es valiosa a nivel social o que no es peligrosa, no supone un riesgo, o al menos reflexionar o anticipar un poco estos impactos tanto positivos como negativos que puede tener. Estimular la creatividad y también nuevas formas de hacer y de pensar, y a nivel personal o a nivel de institución también favorece la visibilidad, ¿no? Ganar visibilidad al incluir al público, y yo tiendo a pensar que una buena razón es la satisfacción personal de cada investigador o de cada actor que está involucrado en el sistema de ciencia y tecnología, porque con esta aproximación se promueve una ciencia que es más inclusiva, más abierta, más reflexiva y de esta forma también más robusta, ¿no? Por supuesto, me imagino que hay muchas preocupaciones, estos temas generan preocupaciones. Algunas pueden ser, por ejemplo, ¿será que esto sacrifica mi libertad académica, ¿no? ¿Será que esto se opone a la investigación básica? ¿Qué voy a comunicar yo si estoy trabajando, ¿no? con algo que no es tan tangiblemente trasladable al mercado o a una solución que la sociedad pueda tocar o ver o conocer? Yo estoy aquí para decirles, y creo que a lo largo de toda la sesión queremos es justamente discutir de que todas estas preocupaciones son muy válidas, pero no tienen que frenarnos, ¿no? Porque sobre la libertad no va a impedir la libertad del investigador, no la va a limitar, sino que el concepto lo que busca es abrirse para escuchar cuando sea necesario, para reconocer que es importante escuchar en determinados casos. Y sobre la ciencia básica, por supuesto, no estamos diciendo ni más faltaba que la ciencia básica no vale la pena, porque es un pilar para las investigaciones para muchas investigaciones aplicadas, y entonces los principios de la RRI aplican de manera diferencial para incluso cada disciplina, ¿no? Y por supuesto el concepto presenta bastantes retos, ¿no? Es bastante abstracto y eso la Comisión lo ha identificado y por eso está trabajando ahora cada vez más con el concepto de ciencia abierta, que es mucho más familiar para los investigadores. A veces puede ser un poco contradictorio con la manera como se hace la investigación. Por ejemplo, si estamos hablando de anticipación, podríamos estar en un conflicto con el carácter intrínseco de incertidumbre que tiene la ciencia, ¿no? No sabemos qué es lo que va a resultar. Y por supuesto hay factores dentro del sistema como la competencia o el secretismo que son desfavorables para promover la investigación e innovación responsable. Y uno de los aspectos tal vez más determinantes es que aún no es suficientemente valorado ni recompensado, ¿no? No hay incentivos suficientes para promover esta práctica. De eso también hablaremos porque se está trabajando en nuevas métricas para la evaluación
de la carrera científica, ¿no? Y ya para finalizar, esta es mi última diapositiva, quería dejarles esta herramienta. Se llama Societal Readiness Thinking Tool. Ha creado un proyecto que ha trabajado el concepto de la RRI a través de todas las líneas del Horizonte 2020, y entonces ellos ofrecen esta web interactiva en donde cualquier persona puede ingresar y explorar los diferentes aspectos de la RRI en su proyecto, ¿no? Dependiendo en qué fase se encuentre su proyecto, si apenas se está definiendo la pregunta de investigación, si está a punto de publicar resultados, ¿no? Dependiendo de las fases del proyecto, las acciones que se podrían tomar para darle una aproximación mucho más responsable a esto. Y cierro con decir que la investigación y la innovación responsable representa un movimiento para el cambio en el sistema de ciencia y tecnología actual, que por tanto, bueno, tiene tiempo, pero estamos avanzando bastante en este camino. Muchas gracias por su atención. No sé si creo que las preguntas las dejamos hacia el final o podemos abrir ahora para preguntas si alguien tiene preguntas. Yo creo que, gracias por la charla, hay un elemento que puede, en cierto modo, cada vez que ve una presentación relacionada con Responsible Research and Innovation, hay ocasiones en las que me planteo si no hay un poquito de sesgo que estamos generando, yo también me incluyo en algunos de estos aspectos, con respecto al tipo de proyectos o el tipo de investigaciones que realizamos. Casi siempre todos los proyectos que aparecen, todas las investigaciones que aparecen muy asociadas a RRI, parece que están muy centradas en aspectos que son muy sociales, ¿no? El ejemplo que has puesto de Colombia o cualquiera de los muchos otros que aparecen, parece que realmente el problema que hubiera que abordar es social. Mientras que aquí estamos en una escuela de ingeniería, en una universidad, ¿no? donde se hace mucha ingeniería y también se hace mucha investigación que tiene que ver con el desarrollo económico, ¿no? Que no debería eliminarse. ¿Cómo podríamos comunicar mucho mejor que también ese tipo de investigación es importante y generar una spin-off es tan importante como trabajar con un ciudadano mayor? Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero yo no creo, yo creo que hay que ser cautelosos para que el concepto no empuje hacia únicamente investigaciones que responden a cómo resolver el hambre o la pobreza, ¿no? Pero justamente eso estamos haciendo con GRECO, ¿no? GRECO es un proyecto que es sobre energía solar fotovoltaica y hay muchos de los grupos de investigación que no están generando productos ya muy cerca del mercado, ¿no? Sino que están de hecho en esa fase de investigación básica. Y en ese sentido es importante abrir la investigación desde sus inicios a los miedos que tiene la sociedad, a las expectativas, para que justamente cuando se llegue a niveles mucho más aplicables, la sociedad ya considere, ya intrínsecamente vea el valor de estas investigaciones, ¿no? En GRECO, por ejemplo, organizamos diálogos, que son estos eventos que se llaman movilización y aprendizaje mutuo, sobre cada una de las diferentes tecnologías que se están trabajando, que trabajan los equipos de investigación del proyecto, y las discusiones son, bueno, ¿usted qué considera que deberían ser los siguientes productos fotovoltaicos? Porque esto, no sé, hay temas, por ejemplo, de toxicidad de los materiales, ¿no? Todo esto en la medida en que se discuta, yo creo que es suficientemente bueno y es importante y favorece muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también comentarles que vamos a estar recibiendo preguntas para resolver al final de la sesión. Si les interesa por Twitter, tal vez me vuelvo un poco, utilizando el hashtag de Open Science Clinic y o respondiendo a la cuenta, a los tweets que se están publicando en la cuenta de GRECO, ¿no? Entonces aquí está @projectgreco o utilizando el hashtag Open Science Clinic, por si igual hay alguien tímido pero tiene algunas dudas que quisiera que respondiéramos, ¿no? Y bueno, con esto ya doy paso a Carlos, ¿no? Muchas gracias.